Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Mi nombre es David, tengo 40 años y vengo de una familia tradicional antioqueña de los años 80 y 90. Padre, madre y 2 hijos, hombre y mujer. Si digo tradicional, obviamente será cristiana y católica. Desde pequeño estudié en colegios de sacerdotes, primero con los agustinos y después los salesianos. Podríamos decir que desde ese momento comencé mi exploración por lo divino. Siempre me causó curiosidad, alegría, pero también algo de nerviosismo y sufrimiento, por las cosas que en ese momento de mi edad eran difíciles de entender. En algún momento de mi vida sufrí una lucha entre el bien y el mal, cielo e infierno, Dios y el diablo. Esto me generó una gran curiosidad por estos temas y las profundas ganas de explorarlos más a fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo olvidé mis creencias, me desligué de Dios y de sus enseñanzas, pasé a vivir el día a día desde lo terrenal, desde lo tangible. En este punto de mi vida, 4 décadas después de mi nacimiento, regresó la inquietud por lo divino, por lo sobrenatural. Despertó en mí una necesidad de explorarlo, pero no como un fiel, sino como un investigador. Quiero saber el porqué de las religiones, qué dioses existen, cómo nos comunicamos con ellos. Quiero explorar los diferentes credos que se practican en el departamento de Antioquia. Quiero explorar a Dios desde las diferentes casas donde Él habita. ¿Qué es la muerte? La muerte es... Vida y muerte son como las 2 caras de una moneda. Mientras vamos viviendo, vamos muriendo. La muerte es un estado diferente. Ese misterio último al que todos y todas estamos llamados. La muerte es un despegar. En el momento que nace, el bebé llora porque es como experimentar a la muerte, es decir, pasa de esa forma de vida que tiene y trasciende hacia otra forma de vida, y en ese momento es como si fuera la muerte. Una ruptura con algo que está y que ya no sabemos dónde va a estar o cómo va a acontecer o cómo va a seguir sucediendo. La muerte, al igual que la vida, es un misterio. Cada uno de nosotros tiene visiones diferentes de ella, pero solo tenemos una certeza. La muerte es una ley de la vida, es universal, no la podemos esquivar, no la podemos aplazar, no la podemos evitar. La muerte se ha entendido en muchas religiones y en muchas filosofías no como el fin, sino también como el principio o como un tránsito, que es una manera, yo creo que un poco más, que nos ayuda también psicológicamente a comprender mejor también esa experiencia. Porque la muerte es eso, es una experiencia, es un paso más. Creo que la naturaleza, nuestro propio cuerpo, nos hablan precisamente de esos cambios, de esa tendencia a cambiar, a caducar, a acabarse que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestro sistema, que tiene el mundo, que tienen los animales, la naturaleza, y pues hacia allá caminamos también los seres humanos. No hemos salido del vientre materno y ya nos estamos muriendo. Por eso, la muerte no es un fenómeno ajeno, extraño a la realidad de la vida humana. Tendríamos que decir que la muerte es pariente de la vida humana. Una vez miramos la vida por la cara de la muerte, una vez miramos la muerte por la cara de la vida. Y es muy difícil entender eso así porque la muerte está estereotipadamente definida como la negación de la vida. No.
Si la muerte no hiciera parte inherente de la experiencia de la vida no sería posible, no existiría. ¿Sí? Muerte y vida son inseparables. Y el gran asunto de nuestra práctica lo definimos así, es vida-muerte, no vida y muerte, no, vida-muerte como si fuera una sola cosa. Esto que nosotros dentro de este plano llamamos muerte, para nosotros es simplemente como un parto adicional, es decir, es el proceso del parto de este mundo físico hacia el mundo espiritual. La muerte nos causa miedo, asombro, tristeza. No sabemos cuándo nos va a tocar, pero quizás lo más misterioso es que no sabemos qué pasa después de esta. Como los seres humanos no sabemos qué va a pasar cuando nos morimos o qué pasa, entonces nos interesa creer que sabemos qué va a pasar. Y las religiones, hay digamos un apartado o un tema dentro de las religiones que se llama la escatología. La escatología habla sobre los fines últimos de las cosas, ¿cierto? Entonces hay muchas lecturas escatológicas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, se habla mucho de un lugar al que llegaban los muertos, pero donde no pasaba nada, el Sheol. Y en ese Sheol, pues digamos que puede haber una similitud en lo que luego en el cristianismo se va a conocer como el purgatorio, un espacio como donde las almas llegan a esperar a ver qué va a pasar. En el cristianismo y en el catolicismo están las creencias del cielo, durante mucho tiempo se mantuvo también la creencia en el infierno como un lugar al que iban esas almas que en el mundo no habían hecho el bien, digamos. Nacemos para amar, según digamos que nuestra teología cristiana. Nacemos para amar y morimos para vivir. Porque la muerte en nuestra teología cristiana no nos aniquila, sino que nos transforma. Y pudiéramos avanzar en esto y decir que no solo es transformación, sino retorno. En inglés existe una expresión que no sé cómo traducirla correctamente en español, que es pass away, es pasar como poder seguir. La muerte es esa sensación de continuidad, porque ¿qué hay después de ese momento que llamamos el morir? Ni idea. ¿Se terminó todo en ese momento? Desde el punto de vista material, no. Todo lo que me compuso, todo se incorpora a lo que sigue. Y eso que llamamos espiritual, que para el budismo es algo que se pone entre comillas, ¿desaparece? No. ¿Cómo continúa? Bueno, de muchas maneras. Verbigracia como consecuencia de lo que yo haya hecho en esta vida, como consecuencia de las intenciones que yo he puesto en esta vida. Eso se va a manifestar, eso va a seguir alimentando. ¿De qué estoy hecho yo si no es de las intenciones de los que me predecían, de los que venían atrás, de mis abuelos, de mis padres, de mis tatarabuelos, de toda la gente que estuvo antes? Es decir, yo pienso lo que ellos pensaron y le aporto lo que yo puedo aportarle. Entonces hay un pass away, un continuar, un seguir. Es un momento realmente de celebración. ¿Cómo es ese mundo espiritual? Pues, físicamente no podremos describirlo, solamente sí sabemos o entendemos de acuerdo a nuestra tradición que es un mundo donde en este plano estamos limitados por nuestro cuerpo. Aquí se libera el alma de este límite que tiene del cuerpo y va a experimentar entonces la sensación de satisfacción o
de dolor dependiendo del sentido que esa persona le dio en este mundo. Es decir, entre más egoísta haya sido la persona en este mundo, entre más acciones negativas haya tenido, entre cosas que haya hecho mal contra su prójimo, la esencia en el alma queda impregnada y va hacia un lugar donde no va a tener la posibilidad de tener las acciones que era la esencia que había él formado y creado acá. Y en cierta forma eso es un dolor para el alma. Pero la persona que se encargó en este mundo de tratar de ser lo mejor que pudo hacer en todo sentido, consigo mismo, con los demás, en su espiritualidad, pues al trascender al mundo espiritual y anularse su forma física de este mundo, entonces la satisfacción que tiene el alma es la plenitud de sus propias acciones en esta conexión. Hablar de la muerte no como una tragedia y hablar de la muerte no como un castigo, sino hablar de la muerte como una realidad operante en el ser que lo transforma. Por eso cuando una persona muere, no deja de ser esa persona. Yo no puedo decir que Jesús dejó de ser Jesús. Después de la muerte en cruz, Jesús sigue siendo Jesús. Mi madre muere hace 2 años y después de la muerte de mi madre, yo no puedo hablar de mi madre en pasado, sigo hablando de mi madre en presente porque mi madre sigue siendo. Porque los que morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. El tema de la muerte para nosotros los cristianos es un tema que está directamente emparentado con la resurrección y con una vida nueva. Nosotros creemos y esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. En la mayoría de las religiones del mundo se cree que hay vida después de la muerte. En el cristianismo se cree en el paraíso o en el infierno. En las religiones como el hinduismo, el budismo e incluso en algunas vertientes del judaísmo, se cree en la reencarnación. Ahí hay una concepción importante y es cómo entiende una religión o una filosofía el tiempo. Por ejemplo, para las religiones orientales, donde se habla de la reencarnación, el tiempo es circular, es decir, un alma vive una experiencia, vuelve a ese mismo punto, vuelve a la tierra a vivir otra experiencia, y por eso la reencarnación habla precisamente como de ese círculo que se va cumpliendo. Las religiones, por ejemplo, como el catolicismo y el cristianismo, van a hablar de un tiempo lineal, donde efectivamente cuando morimos va a pasar otra cosa. Pero claro, las religiones y las filosofías nos han regalado imágenes, creencias, ideas sobre eso que hay más allá y que es muy bello que podamos imaginar qué es, porque no tenemos una respuesta única. Si yo pienso cómo respondería el Buda físicamente en el año 500 y pico antes de nuestra era, hace 2600 años, seguramente él hablaría de lo que hablaban los hindúes de esa época, el conocimiento de que hay para los que no se han liberado del sufrimiento la necesidad de renacer. Entonces hay la idea de que hay una vida que continúa esta vida, dando una posibilidad de continuar el trabajo que no se terminó en una vida personal. Cuando yo pienso en lo que él enseñó, en lo que él mostró, en lo que él dice en el momento del despertar, cuando él habla del nirvana, justamente dice, no más nacimiento. Lo que se iba a realizar ya se realizó completo, no vuelvo más. No dijo para dónde se iba, lo único que dijo es que no continuaba acá. Es un poco extraño eso y yo diría que es un desafío, eso no tiene respuesta, eso no hay forma de explicarlo. Les pido a todos paciencia. Si nos encontramos después de la vida en ese lugar y podemos hablar, nos ponemos de acuerdo. Por ahora, yo digo qué importante es estar aquí y hacer correctamente lo que podemos hacer los seres humanos de la mejor manera.
En el Guinam va la persona a un tipo de juicio o de rectificación de todo lo que hizo en este mundo, donde hay digamos, una compensación espiritual o un castigo espiritual si fuera el caso, pero que dentro de ese proceso del alma que pasa por ese espacio de tiempo, la persona es consciente de todas sus acciones y está preparando el alma para dos cosas. O si se va a conectar ya definitivamente para una conexión espiritual eterna, o hay otro punto adicional dentro del judaísmo, viene a una circunstancia donde las acciones de esa persona tienen méritos para tener una oportunidad de corregir, pero no tiene los méritos suficientes de trascender completamente. Por lo tanto, se le da la oportunidad de reconectarse nuevamente en este mundo para que aquellas cosas que falló en su propósito de vida, en su acción de lo que tenía que hacer, pueda conectarse en este mundo nuevamente para generar mejores acciones o para corregir. Eso es lo que consideraríamos como el término de la reencarnación. Amén. La teoría del karma y la reencarnación, también llamada renacimiento, relacionan la idea de la causalidad y la continuidad con el postulado de la justicia compensadora. Volver a la vida terrenal para acabar con los propósitos que el alma no alcanzó. Las prácticas funerarias en el hinduismo muestran también las creencias de la vida después de la muerte. Precisamente uno de los deberes religiosos más importantes para un hindú es el cuidado de los difuntos y antepasados. La cremación es la práctica más común. Se considera que ayuda a liberar el alma del cuerpo después de la muerte. Siempre nos preparamos para la vida, nunca para la muerte. Quizás por este motivo tenemos una mirada un tanto de misterio y de miedo hacia ella. No nos enseñan a abrazarla, no nos enseñan a saberla, parte de la experiencia. Al contrario, nos enseñan durante mucho tiempo a temerle. No podemos negar que además un contexto como el país en el que vivimos, donde la muerte por la guerra y por la violencia ha estado tan presente y se ha presentado además de una manera tan aterradora, sobre todo a la muerte a través de la violencia. No nos preparan, no nos hablan de la muerte como algo positivo, como algo necesario, como algo natural. Al contrario, en las escuelas, en los colegios, muchas religiones, el tema cultural a veces, no sabemos qué decir cuando alguien pierde a un ser querido, no sabemos cómo comportarnos en un velorio, en un entierro, en un ritual de estos. Ahí nos falta pensar, hablar, compartir más estos temas que hacen parte de la experiencia humana. Me reúno con Patricia García, directora del área de museo del Cementerio San Pedro, quien me contará sobre la propuesta cultural que tiene este espacio y cómo ésta nos ayuda a acercarnos de una manera natural a la muerte. Es un cementerio que está más vivo que nunca, y cuando hablo de más vivo que nunca, hablo es que es un cementerio que todos los días abre sus puertas a las 7 de la mañana, cierra sus puertas si no hay actividad cultural a las 5 de la tarde, y si no, seguimos derecho hasta las 9 de la noche, sí, recibiendo públicos diversos en un espacio donde claramente llegan muchas familias a dejarnos sus seres fallecidos acá, bien sea para un servicio de inhumación o de cremación, pero donde también confluyen unos públicos para entender y vivir este espacio como un lugar de memoria, desde el arte, desde la arquitectura, desde la historia, desde la antropología. Para mí la muerte es trascendencia. Para mí la muerte es paz. La propuesta cultural para nosotros es una propuesta de encuentro en el espacio, es una propuesta de reconocer el espacio como un espacio propio donde si tú lo cuidas y si tú lo conoces, tú lo vas a conservar. Es un recorrido con una temática puntual, con una activación que te permite entender ese recorrido.
estos lugares tienen un papel mucho más allá de ser receptorios de cadáveres. Tienen un papel mucho más social, mucho más humano, mucho más de vida. Por eso yo siempre pienso que los cementerios son espacios de vida realmente. Para mí la muerte es descanso. Calculamos la longitud de la vida. Tal vez puede que alguno diga, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Pues tendríamos que apelar al texto de 1 Corintios capítulo 2 que dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana puede comprender lo que Dios tiene preparado para los que Él ama. Y entonces, si no lo vemos, no lo oímos, ni siquiera lo imaginamos, pero en fe y en esperanza creemos que hay vida después de la muerte y que esa vida después de la muerte es una vida que nos plenifica, es una vida donde todo concluye y donde todo vuelve a comenzar. Para nosotros existe premio y castigo, tanto en este plano como en el plano espiritual. ¿Qué es lo que sucede? El premio y el castigo no lo llamamos directamente de esa forma, lo llamamos consecuencias. Es decir, si yo tengo acciones positivas, pues las consecuencias que vendrán hacia esas acciones positivas van a ser cosas buenas. Pero si yo tengo acciones negativas, entonces las consecuencias van a ser acorde a mis acciones. ¿Eso qué significa? Que nosotros como personas somos totalmente responsables de nuestras acciones. La muerte yo creo que es ambivalente, ¿cierto? Y en la experiencia humana y en la psique humana siempre nos estamos moviendo un poco en esa ambivalencia. Estamos vivos, podemos morir en cualquier momento, no podemos pensar todo el día en la muerte porque tampoco viviríamos. Una persona que esté pensando todo el día en que se va a morir o en que lo van a matar, por ejemplo, puede ser ya una paranoia, ¿cierto? De un delirio que tampoco sería agradable, una angustia existencial. Entonces es paradójica y es ambigua porque no podemos estar pensando todo el tiempo en ella, pero tenemos que saber que ella siempre está ahí. En la psicología hablamos mucho también de la necesidad de comprender incluso en los mismos movimientos psíquicos del ser humano y la misma experiencia propia, ese movimiento entre la vida, la muerte, la vida. Estamos muriendo un poco todo el tiempo. La muerte nos acompaña desde el momento en que nacemos. Cada día que pasa es un día más acercándonos a ella. Nos espera, nos aguanta, le da sentido a nuestras vidas. Es una compañera invisible, llena de misterio. Es una promesa que en algún momento será una realidad. No la podemos esquivar, pero sí la podemos comprender, como un tránsito, un paso, un trascender hacia lo desconocido, hacia lo espiritual. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.